Hola, soy Jenny del Razo de Consultoría Jurídica Especializada. Estamos en la preciosa casa del sorteo Anáhuac del quinto premio. Les invitamos a comprar sus boletos porque la casa está preciosa. Hoy les vamos a hablar de las medidas preventivas para que una mesa directiva y una administración funcione adecuadamente. Las irregularidades suelen detectarse cuando hay decisiones poco transparentes, cuando hay contratos sin sustento legal o cuando de repente hay la ausencia de estados financieros enviados a todos los condominios. Porque para que exista un condominio sano debe de existir corresponsabilidad. No solamente se deben de pagar las cuotas de mantenimiento, sino también participar activamente en la administración de los recursos del condominio y sobre todo involucrarse porque es el patrimonio común. Cuando las convocatorias no están bien convocadas formalmente y de acuerdo a la ley, también cuando existen ausencia en la entrega de los estados financieros y algo bien importante, cuando en la licitación de los productos o servicios del condominio existen vínculos directos con miembros de la mesa directiva. Por ejemplo, que, no sé, el hermano, el primo, el papá, el esposo de un miembro de la mesa directiva tenga una injerencia directa con alguna contratación de algún producto o de algún servicio, ya sean empresas de seguridad o ya sean, por ejemplo, también las empresas de seguridad, de administración o la venta o compra de algún servicio. Bueno, cuando se concentra el poder en pocas personas de la mesa directiva o se niega el acceso a los estados financieros o hay una vinculación directa, como ya lo mencionamos, hablamos de un conflicto de intereses. Eso es súper importante, son indispensables porque hablamos de un mecanismo de transparencia que eso ayuda a la confianza de todos los condóminos o de todos los vecinos. Lo que debemos de hacer es protocolizar las actas de asamblea, sobre todo cuando se otorgan facultades a los miembros de la mesa directiva, que se deben de inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio. También es importante todas las reglas tenerlas en la normatividad interna, es decir, en los reglamentos internos de la licitación de los proveedores. El procedimiento es el siguiente: hacen una licitación y tienen por lo menos 3 cotizaciones. De esas 3 cotizaciones ellos se deben de cerciorar de que no haya ningún vínculo directo con los miembros de la mesa directiva y que sean empresas que corresponda su facturación a su razón social. Es decir, que si venden, no sé, una empresa de seguridad no esté relacionada a otro producto o servicio que no tenga nada que ver con la razón social con el servicio que se está prestando. Y también es importante que la administración se cerciore de que no haya vínculos directos con la mesa directiva. Ese es un mecanismo de transparencia y de tener el interés colectivo antes del interés personal de los miembros de la mesa directiva. Primero que nada, que se envíen los estados financieros de manera mensual. La ley habla de manera bimestral, pero es más conveniente de hacerlo de manera mensual, y también que todos los presupuestos anuales sean autorizados en la asamblea y que todos los egresos estén comprobados, documentados, ¿no? O sea, que haya una comprobación documentada de todos los egresos. Bueno, los comités de vigilancia, como les llaman en la Ciudad de México, y las mesas directivas que prevé la ley estatal, deben de tener un interés genuino colectivo antes del personal. Es decir, que haya mecanismos verdaderamente de transparencia y que todas las decisiones que se tomen por parte de la mesa directiva sean en beneficio colectivo de todo el condominio. Esto es súper importante porque así hay transparencia, hay verdaderamente actitud de servicio y el beneficiado es el condominio, toda la comunidad. La administración es la facultada de poder operar todas las decisiones que fueron tomadas en asamblea y también las decisiones de mesa directiva. Se vuelve corresponsable. Recordemos que la actitud de la administración debe de ser totalmente transparente y
si se detectan irregularidades, las debe de informar. La administración, en estricto sentido, debería de informar, si solamente se trata de un miembro de la mesa directiva que está teniendo conductas indebidas, a toda la mesa directiva. Y la mesa directiva, a su vez, debe de valorar la urgencia de convocar a asamblea e informar a todos los condominios lo que está sucediendo. La asamblea, que es el órgano supremo del condominio, como ya lo dijimos muchas veces, es la encargada de deliberar en colegiado, aprobar por mayoría, si se remueve a la mesa directiva, se revoca a los miembros que están teniendo conductas indebidas, se elige una nueva mesa, y si eso se escala a las autoridades competentes, ya pueden ser civiles o pueden ser penales si se trata de daño patrimonial. Como lo comentamos, lo que se tiene que hacer es convocar a asamblea de manera urgente para poder, ya la asamblea instalada, informar a toda la comunidad o a todos los condominios lo que está sucediendo, y en la aprobación de asamblea decidir cuáles son los pasos a seguir, que puede ser desde la remoción de la administración y nombrar una administración sustituta, o revocar a los miembros de la mesa directiva y elegir una nueva mesa directiva. Y volvemos a lo mismo, tienen que decidir si esto se procede civil o penalmente, de acuerdo a las actividades que se puedan tipificar en delitos o en acciones indebidas que están sancionadas en el orden civil o en el orden penal. Bueno, cuando la administración también se encuentra involucrada, la ley prevé, en la ley que regula el régimen de propiedad en condominio, en el artículo 33, fracción octava, inciso C, que los condóminos pueden convocar ellos mismos asambleas si reúnen el 40% del total de los condóminos. Cuando ya está instalada la asamblea, se puede platicar cuáles son las situaciones que detectaron los vecinos, y la asamblea dirá cuáles son las pautas y los pasos a seguir. E inclusive se puede contratar una auditoría externa para poder saber cuáles son el estado financiero que guarda los recursos económicos del condominio, y también, si volvemos al mismo, puedan escalar a contratar abogados para que puedan llevar a las instancias legales correspondientes todas estas conductas indebidas. Bueno, la asamblea es el órgano supremo de los condominios y de las asociaciones civiles. El municipio, a través de la sindicatura, que es la autoridad competente para todos los conductos condominales o vecinales, se encarga de que las asambleas sean convocadas de manera legal, de ver que se apliquen correctamente los reglamentos. Si existe una controversia condominal, tiene algunos procedimientos como es la mediación, el arbitraje, y el Ministerio Público, bueno, cuando ya se tratan de conductas indebidas que se tipifican en delitos del orden patrimonial, pues también se puede dar aviso al Ministerio Público. Cuando hay algún conflicto con algún vecino, es decir, que la mesa directiva y la administración ya hablaron con el vecino y que no hay respuesta del vecino, podemos someter ese conflicto a una mediación. Y en esa mediación poder llegar a acuerdos con un tercero que es imparcial y suscribir un convenio. Ese convenio viene siendo obligatorio, es decir, vinculante para las partes. Lo tenemos que dar cumplimiento. Y también cuando, por ejemplo, en algún momento hay duda acerca de algo, se puede someter a un procedimiento de arbitraje. En el arbitraje también es un tercero imparcial donde evalúa cuál es la situación y da el resultado por medio de un laudo, que también es vinculante, es obligatorio, y que con eso se puede resolver la controversia condominal. Bueno, el tiempo recomendable es de 1 a 3 años normalmente, y también debe de preverse en los reglamentos internos. En la ley dice que deben de estar 1 año y reelegirse por un periodo igual, pero a veces se pueden reelegir 2 periodos para que tengan continuidad, pero a su vez renovación la mesa directiva. La reelección de los
puestos claves como lo es el presidente y el tesorero, es importante que sea hasta 3 años. ¿Por qué? Porque podemos valernos de la experiencia y puede haber continuidad en los proyectos, y a la vez, como se suman nuevos miembros de la mesa directiva, puede haber renovación en las ideas, en la forma de trabajo, un refresh a la mesa directiva, pero también podemos tener la experiencia porque la mesa directiva ya conoce la operatividad del condominio, los conflictos vecinales, y podemos hacer como un mix que de verdad es súper valioso para la mesa directiva. Puede ser una rotación escalonada, como por ejemplo, que no todos los miembros de la mesa directiva dejen la mesa directiva, y así podemos valernos de la experiencia de los que ya estuvieron y de la renovación de ideas, de forma de trabajo, y también evitando el desgaste de los miembros de la mesa directiva que ya dejaron la mesa, y eso es algo que funciona muy bien. O sea, mantener a miembros anteriores y que lleguen nuevos miembros de la mesa directiva. Sí es conveniente perfilar un poco los puestos, sobre todo los puestos claves como son el presidente y el tesorero, porque finalmente a veces el perfil no es el adecuado. Por ejemplo, en el caso del tesorero, si tienen que saber algo de finanzas, de ver cómo se manejan los números y demás, porque si no, pues no hay un correcto seguimiento. O sea, el puesto es el seguimiento y la supervisión de cómo se manejan los estados financieros. En el caso del presidente, pues es el representante legal de la asociación civil, y también es el que tiene todas las facultades legales para poder hacer en función del condominio varias situaciones. Entonces, sí es importante un perfil adecuado, pero a veces llegamos a la asamblea y nadie quiere participar. Tenemos personas que se involucran y a lo mejor no cubren ese perfil, pero tienen todas las ganas de aprender, tienen todas las ganas de participar. Entonces, tampoco podemos limitar a la participación de la comunidad porque no cubren el perfil. Y más en casos de que pues hay mucha apatía, ¿no? Para poder participar en este tipo de puestos. Y yo creo que es muy conveniente por eso que la mesa directiva esté acompañada de una muy buena administración con la cual pueda hacer equipo, y finalmente también tenga un área legal muy robusta para que se pueda asesorar de su área legal, de su administración, y que puedan empezar a caminar juntos los tres para beneficio del condominio, ¿no? De la buena operatividad. O sea, en los condominios que administro realmente me he topado con mesas directivas muy valiosas, en las cuales tienen mucha participación, hacen equipo con la administración, aplican los reglamentos con justicia, de manera correcta, y sobre todo tienen ese liderazgo, ¿no? que hace falta en los condominios para poder llevar los conflictos vecinales a soluciones en beneficio del colectivo, y sobre todo no dejemos de lado que las mesas directivas ocupan el tiempo laboral, el tiempo de familia o el tiempo personal para invertirlo en beneficio de toda la comunidad. Entonces a veces pues no se sienten muy respaldados o no se sienten con el respaldo de la comunidad, y sí, también hay que dar las gracias. O sea, no todas las mesas directivas finalmente son corruptas, o no todas las mesas directivas son ladronas o que hacen un interés personal sobre el colectivo. Aquí también es importante reconocer el trabajo bien hecho de las mesas directivas, y en mi experiencia son más las mesas directivas positivas, con liderazgo y que verdaderamente son un apoyo para el condominio, que las mesas directivas que tienen algún abuso, ¿no? Yo creo que de 10 condominios, a lo mejor un condominio es el que está con una mesa directiva con conductas indebidas. Y los demás son mesas directivas muy valiosas, mesas directivas proactivas, con ejercicios de transparencia y de rendición de cuentas, y que finalmente hacen mucho por la comunidad. Bueno, que deben de tener mucha transparencia, una comunicación directa con todos los condóminos, y sobre todo las prácticas que realizan con la administración que generan la confianza en la comunidad.
Eso es súper importante. Los estados financieros es muy, muy importante que se manden adecuadamente, mensualmente y que sean claros para todos. Los estados financieros los tienen que entender cualquier persona, no tienes que ser contador para poder entender esos estados financieros, ¿no? Deben de ser muy coloquiales, muy entendibles y claros. Bueno, participando activamente en las asambleas, como lo dijimos antes, no solamente se trata de pagar la cuota de condominio, se deben de involucrar en las decisiones del condominio, en las problemáticas y sobre todo lo importante es dar el respaldo a la mesa directiva y también reconocer públicamente el trabajo que hacen. Bueno, primero que nada deben de conocer la ley que regula el régimen de propiedad en condominio, nuestra ley estatal. Es una ley muy pequeña y es muy entendible, no necesita ser abogado para poder entender esa ley. Después también se debe de conocer el reglamento interno del condominio, que debe de estar en concordancia a esa ley. Obviamente deben de participar activamente en las asambleas y sobre todo informarse de lo que está sucediendo en su condominio, porque con eso se involucran en la problemática y a lo mejor no son parte de la mesa directiva, pero pueden aportar a la mesa directiva ideas y también soluciones para resolver los conflictos que existan en la comunidad. La confianza se recupera con orden jurídico, con participación, con transparencia y con involucrarse en las actividades del condominio. Recuerden que el condominio es todo lo que abarca la comunidad, tanto física, los espacios, las áreas comunes, pero también los condóminos. Entonces, al tener orden jurídico se pueden hacer y establecer todas las reglas de operación del condominio, porque ya saben que sin estructura legal no hay condominio funcional. Bueno, el tener un respaldo jurídico, un servicio legal en su condominio es sumamente importante. Como ya lo hemos mencionado en entrevistas anteriores, se debe tener una muy buena administración, un buen despacho contable y un buen despacho legal externo, porque si se detectan las irregularidades, el despacho con toda la documentación que le otorgan o que le proveen los condóminos, analiza cuáles son las pautas a seguir, desde convocar asamblea y que esta asamblea se convoque de manera legal, hasta en la orden del día de la asamblea cómo plantear a los demás condóminos estas conductas indebidas o este conflicto de intereses de algunos miembros de la mesa directiva con los proveedores, la falta de rendición de cuentas de una manera de los estados financieros que ya mencionamos también, que sean de manera transparente y clara, y también cuáles son las opciones legales para poder escalar estas conductas indebidas que se pueden tipificar en delitos a las autoridades correspondientes. Por ejemplo, en el caso de que la administración no esté coludida con este tipo de conductas indebidas, ahí el contar con un área legal o un despacho externo puede liderar el proceso para convocar a la asamblea sin que la administración se involucre de manera directa, que el despacho externo y sobre todo si es condominal, pues conoce cuál es la normatividad y cuáles son las conductas que son sancionadas, tanto por nuestra ley estatal como por los diferentes orden civil o penal, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente el papel del abogado o del despacho externo es súper importante para poder sacar a las personas que están cometiendo estas conductas indebidas sin que la administración se tenga que involucrar tanto en una situación legal que básicamente a ellos solamente les corresponde detectar e informar. El despacho es el que tiene que tomar las medidas legales para proteger el condominio, aunado a la mesa directiva, obviamente. Bueno, aquí es un conflicto bien complicado porque finalmente todos son vecinos, tanto los miembros de la mesa directiva y los condóminos que detectan alguna irregularidad, si es el caso, pues son vecinos y tienen que seguir conviviendo. Entonces es una situación súper difícil, por eso se tiene que someter a la decisión colectiva en una asamblea para decir, por aprobarla por medio de la mayoría de los condóminos, cuáles son los pasos a seguir. A lo mejor
en algunos condominios lo que sucede es que se separa a los miembros de la mesa directiva y se queda un antecedente para que no vuelvan a participar como miembros de la mesa directiva, o sea, por la situación que ya se vivió. Y a veces los condominios están tan molestos que exigen que las autoridades competentes vean el tema y se castigue, o en este caso, bueno, más bien se sancione, o en este caso, si tienen que devolver lo que ilícitamente tomaron, pues también ese es un recurso. Por eso existe el orden civil y el orden penal. En el orden penal, por ejemplo, son los daños patrimoniales, abuso de confianza, fraude. Entonces, ahí ya son delitos tipificados penalmente o del orden civil también. Sí, si se encuentran las pruebas para poder sancionarlos, por supuesto que sí. O sea, porque es el patrimonio común, o sea, finalmente son los recursos económicos del condominio. Entonces, si hay una afectación, pues sí debe de las autoridades competentes analizar, y si hay los elementos, pues sí sancionarlos, y pues sí, lo tenemos que dejar en manos de las autoridades competentes. Sí, desgraciadamente tengo algunas experiencias en los condominios de los que asesoro, que a veces hay administraciones que hacen mal uso de los recursos, los pagan en efectivo y de repente no los reportan al condominio, y pues se dan otro tipo de conductas ilícitas. Sin embargo, a veces sí en las asambleas se aprueba que se tenga, o sea, que se haga la denuncia formal y que se siga el proceso legal, ¿no? Y a veces pues hay casos de éxito en que estas personas sí regresan lo que tomaron indebidamente, y a veces no. Por eso también es importante contar con una administración bien establecida, que tenga toda también la estructura administrativa para poder hacer bien su trabajo. Inclusive hay empresas que tienen un área legal básica pero muy buena. Entonces finalmente cuando se tienen que hacer uso de esa área legal básica, pues funciona, ¿no? Hasta cierto momento. También tienen una contabilidad básica, un contador básico, ¿no? Pero es necesario tener también un despacho de contadores externo, un despacho legal externo, para que juntos se puedan hacer como las comprobaciones, y sobre todo, entre más asesoría tenga el condominio, tanto contable como legal, pues mejor va a tener su operatividad. Bueno, le agradecemos muchísimo a Lomas News, siempre la oportunidad, me encanta participar con la comunidad, y pues ojalá que los consejos que hemos dado les sirvan para que su condominio funcione de manera adecuada. Pues muchas gracias.